Bueno, me gustaría presentaros a mi compañera Rebeca Campos, que es profesora ayudante doctora del Departamento de Estudios Ingleses de aquí de la Universidad Complutense. Y Rebeca trabaja sobre discursos de poder y de género. También aborda temas sobre la migración y cómo van modelando las identidades en la literatura inglesa y la literatura estadounidense. Ella trabaja fundamentalmente con narrativas no canónicas, subculturas punk y activismo queer. Entonces utiliza una metodología interdisciplinar y investiga todas estas voces disidentes, masculinidades no hegemónicas y la resignificación de los mitos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, viene trabajando sobre videojuegos, por ejemplo, que ha organizado hace poco un seminario y también la semana que viene sobre videojuegos, mitos y espacios narrativos. Y hoy nos va a hablar del peregrinaje en el Camino de Santiago desde esta perspectiva de identidad, temporalidad alternativa y convergencia disidente. Entonces, es una visión diferente de lo que solemos encontrarnos en el camino. Muchas gracias, Rebeca. Si quieres que me ponga... Ponte si quieres más central, no sé. Oh, ahí estás. Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad. Lo primero, buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes en este seminario auspiciado por el proyecto Andrómeda, proyecto de investigación Andrómeda dentro de la Semana de la Ciencia. Y es siempre un placer poder contribuir a ese repensar en el que estamos continuamente en el mundo académico. Así que, hoy quería reflexionar en torno a un itinerario tan antiguo y tan moderno como es el Camino de Santiago. Mi propuesta parte de una idea sencilla, que es pensar el camino más allá de su dimensión, digamos, geográfica o espiritual, y leerlo como un espacio simbólico en el que se producen formas alternativas de comunidad y experiencias de temporalidad que van más allá de lo normativo. Entonces, hoy quiero explorar cómo el camino puede entenderse no solo como una ruta histórica, sino también como un texto colectivo que se reescribe con cada ruta personal. Como investigadora, como ha dicho muy bien mi compañera Asun, en literatura queer y estudios de género, me interesa ver cómo los textos transforman la experiencia del camino y lo convierten en memoria cultural y memoria de archivo también. Así que, el Camino de Santiago encarna, como bien sabrán, desde sus orígenes la noción de tránsito. Quería empezar con esta idea, mi ponencia. Tenemos en un principio la idea de tránsito geográfico, ¿no?, que hacia el confín atlántico, interpretado en la antigüedad como el lugar donde el sol se hundía en el océano. Para las culturas clásicas, sobre todo la griega y la romana, ¿no?, el sol o ese horizonte, digamos, era el límite del mundo conocido, asociado al paso hacia la muerte o a la entrada en un más allá mítico, ¿no? De este modo, el peregrinaje hacia Galicia, ese movimiento hacia ese confín atlántico, puede entenderse también como un gesto simbólico de atravesar fronteras y de caminar hasta, digamos, el umbral mismo, ¿no?, de la vida. Entre los numerosos relatos, me he permitido este lujo de traer algún relato mítico de la mitología griega aquí a colación. Entre los numerosos relatos que la mitología clásica asoció con ese extremo geográfico, destaca el viaje de Heracles, Hércules, al jardín de las Hespérides, que era uno de sus 12 trabajos. Y según la tradición, este jardín se hallaba en el límite donde el sol se ponía cada día, más allá del océano que los griegos consideraban el río circular que rodeaba, ¿no?, la Tierra. Era un territorio liminar, un territorio de tránsito también entre el mundo de los vivos y el ámbito de los dioses, custodiado por las Hespérides en este caso y también por el dragón Ladón, que era quien también estaba defendiendo, guardando esas manzanas de oro de la inmortalidad. Entonces, para alcanzar ese jardín, Heracles tuvo que viajar hasta el confín atlántico, como hemos dicho, levantar también las columnas en la zona del estrecho de Gibraltar, ¿no?, que llevan su nombre, franquear el umbral del mundo conocido. Entonces, en ese sentido, el viaje de Heracles sí que representa o anticipa un poco ese gesto simbólico del peregrinaje hacia Galicia.
el Camino de Santiago prolonga ese impulso arcaico de caminar hacia el poniente, hacia el punto donde el sol muere, para precisamente volver a salir al día siguiente también por el otro lado, ¿no? Entonces, como que son trayectos cíclicos, también, que luego volveré a esa idea cíclica en la parte de la temporalidad. Y bueno, pues son trayectos que representan ese deseo de llegar al borde del mundo para desde allí pues recomenzar, ¿no? También, para esta introducción, tener un poco en mente ese tránsito espiritual, ¿no?, que puede representar hacia un ideal, digamos, un poco más de redención, si me permiten. En la mitología griega, de nuevo, encontramos en este caso, por ejemplo, Ulises, que es quien emprendió viajes que le llevaron hasta los bordes del mundo habitado, ¿no? Ulises, en la Odisea, cruza mares desconocidos y hasta llega a cruzar el umbral del Hades también, ¿no? Esto es lo que se conoce como catábasis, ¿no?, descenso al inframundo, y también es una especie de rito de paso, digamos, hacia el autoconocimiento, ¿no? Entonces, Ulises debe enfrentarse a esa pérdida de gente que conoce, ¿no?, en esa guerra de Troya, en todo lo que pasó. Asimismo, también, antes de poder volver a Ítaca, digamos, transformado. Así que, bueno, el viaje de Ulises, más que una simple aventura, ¿no?, o un recorrido geográfico, también encarna esa necesidad de atravesar la oscuridad para alcanzar precisamente esa restauración del yo, ¿no? Así que, bueno, la idea de que el héroe regresa distinto, reconciliado con esa fragilidad humana, con esa pérdida, ¿no?, que hemos dicho antes, y de forma análoga los mitos de las islas de los bienaventurados, los campos elíseos. Por ejemplo, Homero también en la Odisea menciona, ¿no?, que Menelao va a ir a esos campos elíseos donde, y cito, bueno, donde la vida es más dulce, ¿no? Entonces, bueno, estos campos elíseos, digamos, situados en ese extremo atlántico, ofrecían una visión de ese tránsito también hacia un más allá de descanso y plenitud, donde la vida de nuevo se renueva, ¿no?, esa idea de renovarse. Así que el peregrinaje jacobeo, en mi opinión, también hereda, ¿no?, este imaginario, ya que caminar hacia Santiago no solo implica desplazarse, digamos, terrenalmente, sino también atravesar, poéticamente hablando, esa noche interior del alma, ¿no? Así que en busca de una transformación, claro. Como Ulises, el peregrino se adentra en lo desconocido y, al llegar al confín atlántico, descubre que la meta es el regreso a sí mismo, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos estos dos tipos de tránsitos, pero yo quería un poco llegar más allá con mi ponencia y pues pensé o reflexioné sobre otro tipo de tránsito que también el Camino de Santiago permite, que es el tránsito social y afectivo. Más allá de esta dimensión geográfica y espiritual, para mí el Camino de Santiago, por lo que he podido un poco investigar, también encarna una experiencia de convivencia que transforma la manera en que se establecen los vínculos humanos. Aquí me voy a remitir a la teoría contemporánea para ilustrar los debates en torno a esa idea de transitar este tipo de vínculos. Como observa Nancy Louise Frey en su etnología Pilgrim Stories, que fue publicada en 1998, los lazos que surgen en el camino, es un libro enteramente dedicado al Camino de Santiago, los lazos que surgen en el camino no obedecen a estructuras planificadas, sino al azar del encuentro. Y voy a parafrasear en las primeras páginas de la autora. Ella pues, tiene como que aúna bastantes testimonios de peregrinos y dice que se dio cuenta de cómo la mayoría de los con los que se cruzaba pues empezaban el Camino de Santiago en solitario, ellos solos, y en ese caminar, en ese proceder, en ese paso de los días, acababan, bueno, le confesaron que habían hecho grandes amistades con otras personas, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte que me va a interesar más. En ese movimiento compartido, los peregrinos descubren formas de solidaridad espontánea, creando comunidades efímeras que se crean y también se disuelven en ese caminar, ¿no? Entonces, esta sociabilidad itinerante que surge en cierta manera de una idea colectiva que se acoge y que se abraza, como es la idea, o sea, la identidad, digamos, perdón, no es una idea, la identidad colectiva que se acoge y que se abraza, es la identidad o la peregrinidad, la identidad del peregrino, ¿no? Yo lo llamo peregrinidad, si existe esa palabra o si se puede empezar a acuñar. Se aproxima, digamos, a un concepto que me recordó dentro de mi investigación a las familias elegidas, en el siguiente libro que veis ahí proyectado, de Cath Weston, Families We Choose. Este concepto de familias elegidas, en este caso es en el contexto de las comunidades lésbicas y gays
Weston se centra en ellas. Para mí, la verdad que puede trascender a cualquier tipo de sigla LGTBQ, ¿no? Cualquier contexto, pero realmente digamos que su trabajo va enfocado en esa línea y habla de cómo se redefine el parentesco a partir de una situación de cuidado y reconocimiento mutuo, también en esa calidad de compartir una identidad en un espacio y tiempos transitorios. Entonces, bueno, en este sentido, Weston nos recuerda que el parentesco no es solo biológico, ¿no?, sino también afectivo, y que las comunidades, digamos, un poco fuera de la heteronormatividad, que es lo que ella un poco también trabaja, han aprendido a lo largo de la historia a reconocerse a través de gestos de cuidado mutuo sin haberse conocido antes, ¿no? Como que es una especie de solidaridad que se genera en torno a una concepción de identidad colectiva. Entonces, bueno, el camino ofrecería así un terreno fértil para reimaginar los vínculos fuera de la norma, digamos, biológica, ¿no?, o institucional. Así que en este marco, pues la obra de Julia Zacarias, Alón de Camino Portugués, publicada en 2015, resulta especialmente reveladora, ya que está escrita desde la experiencia de una pareja de mujeres canadienses que peregrinan, que empiezan el camino juntas. Por tanto, y sin ahondar de momento en el contenido de la obra, ya tenemos ante nosotras la idea de que se subvierte ese arquetipo tradicional del peregrino, ¿no? Ya no se trata de un varón penitente y solitario, sino que son dos mujeres las que desde el principio caminan juntas. Entonces se construye un relato diferente al tradicional y que pasa de ser, digamos, el peregrino, y cito a la autora, que ella se refiere mucho a las peregrinas, ¿no? Entonces, bueno, el peregrinaje se puede transformar en experiencia de archivo y de memoria queer, ¿no?, que es lo que aquí vengo yo un poco a contar, ocupando un espacio narrativo que no solía ser identificado o aproximado como tal. Entonces, como decía, la autora muestra cómo el camino alienta la creación de vínculos solidarios, la experiencia del caminar se convierte en un acto performativo, que no solo resignifica la conexión del cuerpo con el paisaje, sino también las formas de relación posibles. En este sentido, mi ponencia propone examinar el Camino de Santiago como un espacio simbólico donde se ensayan nuevas formas de relacionalidad, pues entendidas como modos de encuentro, solidaridad, de cuidado, ¿no?, que desafían esos marcos normativos de parentesco y de pertenencia. Y a su vez, pues me encontré con otro cuestionamiento que quería traer hoy también para compartirlo con ustedes, que es, digamos, otro aspecto que solemos dar por hecho en nuestro día a día, ¿no?, como las cosas normativas que damos. Cuando hablo de normatividad, hablo de cosas que damos por hecho y que no nos cuestionamos y que practicamos. Pues en el Camino de Santiago también se da, digamos, una experiencia del tiempo marcada por la circularidad, la repetición y el tránsito, ¿no? Entonces, es una forma de entender el tiempo muy distinta a aquella que nos define habitualmente. Y esa dimensión se acerca al concepto de temporalidad queer, que también trataré hoy, acuñado por Jake Halberstam, que es una dimensión que suspende la linealidad vital dentro de los marcos temporales del capitalismo productivo. Es decir, en el Camino de Santiago se van a dar estas dos coordenadas, digamos, que yo voy a tratar hoy, y analizar esta obra desde esas dos coordenadas permitirá reconocer cómo la literatura contemporánea, digamos, como representante de la literatura contemporánea, y la vivencia queer en un espacio tan legendario como es el Camino de Santiago, reinterpreta o ayuda a repensar, digamos, el ritual del peregrinaje como una práctica de reivindicación de un tiempo y unos vínculos que crean una ruptura con el marco en el que acostumbramos a movernos. Y también quería poner esta imagen porque, bueno, la autora realmente no es una novela, es un diario de viajes con ilustraciones en cada capítulo, ¿no? Entonces, bueno, lo he traído aquí por si luego a alguien le apetece. La verdad que es un libro bastante icónico y único, solo se vende a través de la editorial canadiense. Allí no he conseguido de otra forma. Entonces, bueno, en cada capítulo, como podéis un poco así ver por encima, tiene un pequeño texto de su vivencia y luego una ilustración que lo acompaña, todos los capítulos. Entonces, bueno, me parecía también de recibo ir ilustrando poquito a poco también la ponencia. Ahí vemos que están ellas dos, la pareja, ¿no?, pues en comunión con un poco la naturaleza y la música. Bien, bueno, pues el primer punto de los dos que voy a tratar hoy, el primer punto va sobre los vínculos, ¿no?, relacionales en el Camino de Santiago. La hospitalidad ha sido siempre uno de los signos distintivos del camino, ¿no?, desde las instituciones medievales de acogida hasta la red de albergues más contemporánea. El peregrinaje implica convivencias efímeras, encuentros con extraños, siempre es así, ¿no?, y la creación de comunidades temporales. O sea, eso es un espacio-tiempo que se genera ahí y que, digamos, que rompe, ¿no?, con la rutina de lo que estamos acostumbrados.
Entonces, estos espacios de interrelacionalidad, albergues, plazas o caminos compartidos, ¿no?, funcionan como auténticos nodos de convergencia. Se camina junto a personas de distintas lenguas, de distintas culturas, motivaciones distintas, se comparte comida, descanso, se duerme al lado. En este sentido, el camino fomenta prácticas de solidaridad espontánea, digamos, que también pues, me recuerdan, los asemejan a esas familias elegidas de Weston, ¿no?, que mencioné antes. Y voy a citaros una parte de su libro que dice: al definir estas familias elegidas en oposición a los lazos biológicos que se creía constituían la familia heterosexual, las lesbianas y los hombres gays comenzaron a renegociar el significado y la práctica de parentesco desde dentro de las mismas sociedades que habían alimentado este concepto. Entonces, Weston señala que la construcción de estas familias elegidas, o digamos temporales, también comunidades que se crean en esa temporalidad, no solo responde a una necesidad afectiva, sino también a un acto de reapropiación y validación, ¿no?, una manera de reconfigurar los vínculos desde otro lugar y de reclamar un espacio de pertenencia en un sistema que históricamente los había negado. En este sentido, la comunidad LGTBQ+, ¿no?, ha aprendido históricamente a reconocerse dentro de una identidad colectiva transitoria. Muchas veces puede durar el vínculo un día, 2 días, 3 días, ¿no?, depende del espacio que estén compartiendo. Y bueno, pues han aprendido eso, a encontrar ese apoyo y legitimidad en los lazos creados entre iguales. Esa capacidad para generar comunidad en movimiento y construir afecto fuera de las estructuras convencionales hace que el Camino de Santiago resulte especialmente afín, ¿por qué no?, o interesante para este tipo de sensibilidad, ¿no? Es un itinerario donde lo efímero se convierte en reconocimiento y donde la pertenencia se experimenta en tránsito. Es algo que no les es ajeno, digamos. Así que, bueno, este fenómeno se refleja cuando la autora narra cómo los encuentros fortuitos con desconocidos pues marcan profundamente la experiencia de ambas, desde la ayuda espontánea de un extraño hasta conversaciones casuales en alguna cafetería, en algún albergue, ¿no? El camino se convierte en un espacio donde lo aleatorio se transforma en significativo. Entonces, bueno, ella muestra cómo estos vínculos breves, intensos, ¿no?, de alguna forma también pasan de ser ordinarios, y cito a la autora, pasan a ser extraordinarios. Entonces, tenemos aquí otra ilustración que me llamó la atención también, ¿no?, como son pequeños fragmentos, no sé si lo pueden apreciar, de momentos ordinarios del día a día. Pues aparece una vaca, aparece un limón, hay como un gaitero tocando la gaita, pues bueno, pues cosas del cotidiano, ¿no?, y cómo lo ha ido encasillando de tal forma que realmente al hacerlo y al mencionarlo o resaltarlo crea ese carácter extraordinario, ¿no?, es lo que me refería. Así que, bueno, si bien es cierto que cuando leí esta obra, ¿no?, Zacharias, estoy trabajando con otra obra también del Camino de Santiago, de otra autora canadiense, pero bueno, quería traer esta que era así un poco más adaptable para este tipo de formato de seminario. Y si bien es cierto que Zacharias conecta más con el entorno, con experiencias, digamos, visuales provenientes de la naturaleza o la arquitectura del lugar, ¿no?, que se fija muchísimo en todo eso, arquitectura sobre todo medieval que va encontrando, románica, sí que menciona la presencia de peregrinos continua y lo bienvenidas que se sienten en los lugares de hospedaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una cita que voy a mostraros. En este caso, esta cita aparece cuando la autora admira uno de los cuadros que encuentra dentro de la Catedral de Tui, en Pontevedra, y la verdad que es una traducción una traducción propia. Me he tomado esa libertad para que pueda todo el mundo tener acceso a ella. Y dice lo siguiente: estoy fascinada con esto. Todo mujeres. Una comunidad de mujeres fuertes y bellas pintadas en una catedral. ¡Qué sensación tan abrumadora de inclusión! Y una completa sorpresa. De repente pertenezco a este lugar de una manera que no esperaba. Entonces, se refiere a un cuadro que hay en la catedral, que lo intenté buscar online, pero no lo he encontrado. Es que es una mujer cargando como si fuera una cruz, pero realmente está cargando el tronco de un árbol, y en cada ramita hay más mujeres. Entonces, bueno, pues esto de alguna forma le hizo a la autora también sentir esa sensación de pertenencia, ¿no?, como parte de esa experiencia del Camino de Santiago. Bueno, y para finalizar un poco con esta parte, sí que es verdad que Nancy Louise Frey, en su etnografía sí que habla mucho más de la conexión con la gente y con los peregrinos, aunque Zacharias es más una conexión, digamos, con el ambiente y con el entorno.
Y quería terminar esta parte pues, con este término, ¿no? Lo que yo denomino como convergencia disidente. Disidente entendámoslo de nuevo como esa idea un poco fuera de la norma, de lo normativo, ¿no? De la forma en que nos vinculamos normalmente. Como convergencia disidente, es decir, esa posibilidad de compartir trayecto con otros sin necesidad de compartir un marco normativo común, ¿no? La hospitalidad del camino no pregunta por la identidad, no pregunta por la religión, no pregunta por el estatus tampoco, ¿no? Sino que parte de ese reconocimiento mutuo de peregrinidad en el que los sujetos se validan unos a otros. Algo que en la larga tradición de archivo queer se viene reivindicando, esa solidaridad temporal que se da en un espacio y tiempo concretos y de forma cíclica. Entonces, bueno, terminar esta sección con estas dos ilustraciones, que no sé si pueden verlo bien, pero en la primera la autora conectó mucho con una persona que le ayudó en una cafetería en Núñez a indicarle el camino, ¿no? Entonces ella pues, le quiso hacer este homenaje. Y luego la segunda ilustración es cómo conectaba con una parte del camino que era como una especie también de montecitos así, y ella pues de alguna forma le conectaba con el pasado, que es una cosa que ahora voy a tratar en el siguiente punto. Así que bueno, para no demorarlo más, esta segunda coordenada que yo he encontrado haciendo esta investigación es la idea de la temporalidad queer o no lineal, ¿no? Esto no es un concepto que yo he acuñado. El tiempo del camino también adquiere este matiz particular y Jake Halberstam, el investigador americano, ya lo propuso, la noción de queer time, ¿no? O temporalidad queer, el tiempo queer. En este libro que he traído aquí también, bueno, se llama In a Queer Time and Place, publicado en 2005. Y bueno, él, digamos, habla de una temporalidad no lineal que suspende la lógica del progreso vital. Y se pueden preguntar, ¿qué es el progreso vital? Bueno, pues Halberstam lo reduce a el matrimonio, la reproducción y el éxito profesional. Es decir, en el momento que nos salimos de esas variables, estamos dentro de esa temporalidad un poco, digamos, queer, que él llama, ¿no? Y entonces se abren horizontes. No se sabe muy bien porque no se pueden predecir, pero horizontes de posibilidad comunitaria. Y cito aquí a Halberstam, dice, el tiempo queer se desarrolla en oposición a las instituciones de la familia, la heterosexualidad y la reproducción. Entonces aquí se proponen formas de comprender la relación entre el tiempo, la vida y el deseo, ¿no? Y algo muy similar también ocurre en el Camino de Santiago, si me permiten esta libertad que me tomo, ya que el ritmo es repetitivo, es circular, es marcado por el paso individual. Es decir, cada jornada nos aparta de esa linealidad cotidiana de la que venimos, ¿no? Y nos sitúa en un, y hago comillas, otro tiempo diferente. Lo importante ya no es avanzar en sentido reproductivo o, digamos, capitalista, ¿no? Sino es más el sostener un movimiento constante al ritmo de cada cual. Entonces, bueno, en esto Halberstam recalca, y cito de nuevo, los sujetos queer usan el espacio y el tiempo de maneras que cuestionan la lógica convencional del desarrollo personal, la madurez, el paso a la adultez y la responsabilidad. Es decir, en el momento que te sales del marco, digamos, de esas instituciones, ¿no? De la familia, la heterosexualidad y la reproducción, se dan otra forma de entender los otros tiempos distintos, ¿no? Que también se dan en el Camino de Santiago, desde luego, al menos a través de la obra de la autora lo he podido comprobar. Y bueno, esta idea de la percepción del tiempo pues, se transforma, ¿no? Una jornada de 10 kilómetros, de 15 kilómetros, pues puede ser interminable, depende de cada quien, ¿no? El tiempo se convierte en algo subjetivo cuando estás en el Camino de Santiago. Y al mismo tiempo también los días se suceden sin que exista a lo mejor una clara distinción entre ellos. Entonces, en este caso, Frey menciona que, y esto es una cosa que también que me parecía interesante, en su etnografía menciona que hay varios tipos de peregrinaje, ¿no? Depende de la pauta temporal que tú quieras elegir. Tenemos, por ejemplo, las full-time peregrinas, que son las que hacen el camino de principio a fin, ¿no? Las part-time peregrinas, que esto, pues escogen fragmentos temporales, hacen 10 días en primavera, 10 días en verano y otros 10 días en otoño, continuando la ruta porque sus trabajos no se lo permiten, por ejemplo, ¿no? Esto viene también con la idea de romper con la temporalidad lineal de nuestro cotidiano. Y también tenemos las weekend pilgrims, ¿no? Que van pues, el fin de semana, lo pasan bien y se vuelven a su casa. Entonces, bueno, esto me hizo también bastante gracia, ¿no? Quería incluirlo en esta idea de temporalidad disidente también, ¿no? Que tenemos en el Camino de Santiago.
Entonces, bueno, el Camino de Santiago, esto nos lleva a pensar que es un espacio y tiempo fragmentado, ¿no? También, ¿no? Según las circunstancias de cada cual. No hay un solo tiempo normativo para todo el mundo. Entonces, en cuanto a nuestra autora, Zacarias hablará en su diario de que, por ejemplo, el fin del trayecto, ¿no? Que menciona mucho, bueno, hemos llegado a Santiago y ahora vamos a Finisterre. Entonces ella pensaba que ahí iba a acabar todo y realmente lo que se dio cuenta al final de su diario es que realmente no hay una cláusula definitiva, ¿no? Sino que, como le ocurrió también a Ulises, se convierte en un recordatorio de que al final el final da comienzo a una nueva etapa identitaria. Entonces, bueno, también esta idea la recoge Frey cuando se refiere al camino, y perdonen si estoy dando muchas ideas, es que bueno, forma parte de la investigación que estoy haciendo ahora y me parecía interesante si luego debatimos o bueno, salen los temas, el concepto de ruta terapéutica, ¿no? El Camino de Santiago, esto les debe sonar familiar. Y cito: muchos están atravesando una transición vital, del paso de la juventud a la adultez, de la reflexión y la crisis de la mediana edad a la jubilación. Es decir, se encontró en el camino muchos testimonios que realmente pues, un poco representaban eso, ¿no? Yo he venido a hacer el Camino de Santiago porque estoy pasando en una crisis, un momento de mi vida de crisis y necesito desconectar, necesito volver a mí misma, ¿no? Entonces, bueno, esta idea también me parecía interesante de ruta terapéutica. Entonces, en este sentido, y conectando con el tiempo queer de Halberstam, al establecerse este tipo de rituales iniciáticos o de pasos de un estadio vital a otro fuera de un marco normativo, digamos, edadista, ¿no? Que tiene en cuenta la edad ante todo, se está ofreciendo una alternativa vivencial en el Camino de Santiago que en un contexto del cotidiano, y entiéndase el cotidiano de nuevo, volver al trabajo, a la oficina, al hogar de la familia biológica, no podría sostenerse, pero en el camino sí. ¿No? Como lo que pasa en el camino son, digamos, momentos o situaciones que en el cotidiano no pasan. En el cotidiano no se habla con extraños, normalmente. Extraños, entiéndase, gente que no conocemos previamente, ¿no? Entonces, bueno, todas estas dinámicas son interesantes también de verlas como algo no anecdótico, pero que solo sucede en ese espacio. Y la autora, a este respecto, también pues, aporta un poquito en su diario cuando se refiere al tiempo como algo inmaterial, ¿no? Esta cita me toma la libertad de dejarla en original para que vean ustedes ahora mismo la pregunta, ¿no? Dice, el camino es un lugar donde el tiempo ella reflexiona, ¿no? Y pues, bastante avanzado el diario, dice, el camino es un lugar donde el tiempo es inmaterial, ¿no? Y esa question tag quería dejarla para que la vieran porque ella misma se da cuenta al rato, dice, pero entonces, y hay un gap que yo he dejado ese hueco, ¿no? Dice, bueno, oímos la llamada del reloj con su tic-tac incluso aquí. ¿Por qué? Pues bueno, la ilustración que acompaña esta cita, si pueden verlo, es como una especie de, digamos, de reloj, ¿no? Con sus manillas. Y lo que decía la autora es que quería pasar bastante tiempo haciendo fotografías a los detalles, ¿no? Lo que dijimos antes del ordinario, hacerlo extraordinario, y se dio cuenta de que tenían que irse porque se estaba haciendo de noche. Entonces, bueno, en ese intento de vivir una temporalidad completamente queer y fuera de la norma, pues tampoco se podía salir tanto, ¿no? Había ciertos protocolos que había que continuar, hay que llegar antes al albergue que otra gente. Entonces, bueno, esto también me llamó la atención como la presencia de ese tiempo. Y nada, bueno, ya para terminar, como último punto, esta temporalidad alternativa, ¿no? que les he comentado, convive a día de hoy con la lógica de la turistificación del camino. Y ahora van a ver la conexión que tiene. La industria del camino tiende, digamos, a fragmentar la experiencia en etapas rígidas, ¿no? En tiempos de llegada y de salida. Es decir, tenemos de nuevo esa linealidad temporal del capitalismo productivo que venía Halberstam criticando, la tenemos también en estos procesos de turistificación, ¿no? De cómo se quieren establecer rituales cerrados de etapas o de hoteles o, digamos, de otras dinámicas que están ahí como afectando a ese tiempo circular y personal del peregrino, ¿no? Entonces, bueno, también acreditaciones, ¿no? Que certifican ese progreso. La autora está todo el rato pendiente de que le firmen, de que le pongan ¿no? los sellos en cada sitio, hace cola para que le pongan el sello porque si no, no se valida. Entonces, bueno, digamos que este proceso de turistificación está afectando desde hace bastante tiempo al Camino de Santiago.
Y se impone así un intento, ¿no?, de continuar con esa linealidad, ajena al ritmo vivido por el peregrino, donde la meta y la rentabilidad prevalecen sobre el tránsito. Esto es lo importante, ¿no? Entonces, frente a ello, los relatos y las memorias personales, como los de Zacharias, por ejemplo, o también Frey, reivindican la vivencia del camino como un espacio donde el tiempo se expande, donde cada encuentro azaroso puede ser significativo, ¿no? Cada paso es más valioso que la propia meta. Y en esa tensión entre el tiempo circular del peregrino y el tiempo lineal del mercado se juega buena parte del sentido contemporáneo del Camino de Santiago. Frey recoge la tensión que existe entre, y esto también es una parte que me encantó de su etnología, es la diferencia entre peregrino y turista. Y al parecer recogió bastantes testimonios en los que aparecía, bueno, pues varios peregrinos, estaban los peregrinos caminantes y los peregrinos motorizados, que llamaba. Entonces, claro, había bastantes testimonios de peregrinos caminantes que les parecía una ofensa que la gente, pues bueno, fuera en autocares a hacerse la foto en el punto significativo del camino y luego, venga, siguiente punto, siguiente catedral, y que hubiera una especie de consumismo, ¿no?, de la experiencia visual o de la belleza visual que se puede encontrar en el camino desde un punto de vista, volvemos a ello, capitalista productivo, ¿no?, donde seguramente han pagado un dinero por esa experiencia, ¿no? Entonces, y hay empresas detrás beneficiándose de ello. Entonces, me gustó mucho, terminar también con esta idea que creo que es para reflexionarla, ¿no? De hecho, la autora en uno de sus capítulos también es divertido porque dice, creo que es en este en el que incluí la ilustración, como ven, pueden ver que ha ilustrado digamos, el outfit, ¿no?, del peregrino ideal, que está pues, con su sombrero, su bastón, todo en orden, la concha, todo. Y ella dice que espera que no la confundan con una turista, ¿no? Entonces es muy interesante también este desdoblamiento, esta dualidad, esta lucha, digamos, o tensión entre el peregrino, la peregrinidad auténtica y el turista que va un poco a imponer esa linealidad, ¿no?, a esos vínculos normativos de yo voy con mi persona que conozco y esta noche vuelvo a mi casa con la persona que conozco. En cambio, en el Camino de Santiago, precisamente esos vínculos disidentes, no sabes con quién vas a acabar. Yo hace poco, además, una amiga mía también hizo el camino y fue sola y acabó con un montón de amistades. Entonces, bueno, digamos que hay esa tensión a día de hoy que yo lo he encontrado en lo que he leído y quería simplemente traerla aquí pues, para reflexionar sobre ella. Así que, bueno, pues como conclusiones, decir que el Camino de Santiago puede entenderse como itinerario de tránsito, como les he mostrado, convergencia de vínculos extraordinarios también y temporalidad alternativa a la habitual. Leído a través de marcos, he escogido el marco de la teoría queer y de los estudios queer, porque es el marco en el que yo me manejo actualmente, pero bueno, el camino aparece, digamos, como ese espacio de hospitalidad que produce esos vínculos, ¿no?, más allá de lo normativo. Entonces, narrar la experiencia del camino desde esas vivencias queer es también una forma de resignificar la tradición, ¿no? Es una tradición que nunca les ha venido dada a la comunidad queer. Entonces, incluso en un contexto de esa creciente turistificación, el camino mantiene, a mi entender, un poder simbólico que invita a repensar cómo habitamos el mundo. Es un espacio donde nos planteamos, ¿no?, nuestras relaciones, dónde estamos en la vida. Entonces, también, aparte de una vuelta al yo, quizás se pueda sacar también una reflexión del colectivo, de cómo estamos actuando en colectivo. Así que, bueno, terminar con esta idea de que abre nuevas posibilidades, de rescatar también la tradición mitológica desde otros lugares, ¿no?, y de cuestionar las estructuras más rígidas de convivencia, aunque sea de forma temporal. Así que nada, agradecerles su presencia y su atención. Muchas gracias por todo y me encantaría poder reflexionar juntos sobre esto. Muchas gracias. Pues bueno, creo que tenemos un tiempo ahora para preguntas, comentarios. Muchísimas gracias, Rebeca, por esta lectura disidente del camino, que nos apunta cosas interesantes, además que conectan de alguna manera también con lo que apuntaba Inmaculada al principio, ¿no? No estabas tú, que estabas en clase, que has llegado un poco tarde, pero hasta hablando del viaje del héroe como relato. Y bueno, ella como está planteando una temporalidad distinta, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Yo le pregunto a Inmaculada.
Y luego a ver cómo enlazas. ¿Tiene micrófono o algo? Yo creo que no sé si se oye desde allí o con él. Sí. Sí, más allá de, o sea, bueno, la compañera ha hablado de lo que es el ámbito queer, es cierto, pero creo que es una experiencia humana compartida por todos, ¿no? Esa necesidad de salir del tiempo, comillas, normativo y tener una experiencia de tiempo distinto, ¿no? No sé, o sea, estoy muy de acuerdo con lo que decíais de la temporalidad distinta. Creo que esa es una de las bases de la experiencia del camino. Vale. Sí, efectivamente, es decir, no, con la ponencia sí que quería, digamos, traer esta reflexión, no desde el punto de vista de que solo sucede, digamos, en la comunidad queer, sino como que, digamos, de alguna forma, históricamente, la forma de vincularse de la comunidad queer o de la experiencia lésbica siempre ha sido desde un lugar de temporalidad, transitorio, digamos, ¿no? De crear una identidad colectiva que sabemos que puede ser temporal, que es muy vulnerable, muy frágil muchas veces, ¿no? Y son incluso pues vínculos que se crean eso, que duran un día, una tarde, que duran un mes. Entonces, esa situación me parecía interesante. Cuando empecé a investigar sobre el Camino de Santiago me di cuenta de que no solamente es una experiencia, desde luego, queer, pero sí que es verdad que, digamos, que hay una especie de afinidad o de espacio donde se pueden dar estos espacios de vínculo que la comunidad queer ya históricamente lleva ejerciendo décadas, ¿no? Entonces, era simplemente traer esa reflexión y decir, bueno, si nos salimos del marco de la normatividad, ¿no? ¿Qué encontramos? ¿Qué tipos de formas relacionales podemos pues establecer, ¿no? Y luego, aparte, el concepto ya más académico de tiempo queer, ¿no? Que eso sí que es verdad que está bastante centrado en la heteronormatividad. También lo quería traer, sé que el Camino de Santiago es para todo el mundo, no solamente para unos pocos, no quería dar esa imagen, sino simplemente abrir nuevos campos o nuevas visiones académicas o, digamos, sí, pues, ideas que conectan mucho con esta temporalidad y espacialidad del Camino de Santiago concretas, ¿no? Que se dan. Entonces me trajo mucha reminiscencia a lo que yo estaba estudiando y quise un poco traer, además, esta obra y la novela la otra que estoy trabajando son experiencias lésbicas, digamos, ¿no? Entonces me resultaba curioso cómo es un espacio, el Camino de Santiago, que ya es conocido para este tipo de, digamos, de personas, ¿no? Que ya llevan tiempo vinculándose de otras maneras, que ya llevan tiempo teniendo otras temporalidades que no son las de la reproducción, ¿no? La del matrimonio. Entonces, es verdad que me parecía interesante simplemente, pues digamos, ponerlo sobre la mesa y saber que está ahí y que hay otras vivencias aparte de, ¿no? De esto del concepto del peregrino. Bueno, pues tenemos otras vivencias que también había que darles un poquito de voz, pero sí, desde luego no de forma exclusiva, desde luego. Pero a ver, me explica bien, perdona. No sé si hay algo. Sí, hola, buenas tardes. Yo quería indicar una cuestión que estaba enlazando también con lo que se decía anteriormente, que es planteado al final, ¿no? Que es esa diferencia entre peregrino y turista, que me parece que es bastante importante, sobre todo como se habla en la trayectoria final, ¿no? A partir de los científicos famosos, ¿no? Donde se da el certificado de asistencia, que yo lo llamo yo porque es, aunque empieza un poquito antes, pero sobre todo la personalidad, muy escandaloso. Entonces, claro, aquí resulta bastante difícil plantearte toda una trayectoria cuando desde el principio nosotros hicimos el Camino de Santiago en el año 92, la primera vez, y los Valles,
posteriormente luego yo hice una segunda con nuestro hijo en el año... Y claro, damos bastantes cambios de las dos situaciones. Y sobre todo, además, cuando uno empieza a ver que muchas personas, como lo que decíamos antes, ¿no? Que la preocupación es solamente decir, no el hecho de participar en una serie de vivencias, ¿verdad? O de compartir una serie de vivencias. Sencillamente decir, he estado, me hago con la mañana y para eso utilizo el taxi y organizaciones. Claro, todo esto yo creo que crea una visión bastante desvirtuante de lo que es la idea, porque claro, te limita un poco lo que es esa relación social que tienes más individual o con el entorno. Y yo creo que ese encapsulamiento dentro de la vida del camino y que da lugar a esa ruptura que estabas antes de espacio-tiempo. Estás viviendo allí. Es cierto que tienes un tema lineal porque lo de las etapas acaba siendo acabas cumpliendo sí o sí, con lo cual esa ruptura por etapas. Pero sí por lo menos la convivencia después son las personas que van solas que verdaderamente al final empiezan solas y acaban yendo en varios casos. Pero yo creo que en este sentido, mucha parte, la difusión que se está haciendo y que se está vendiendo por parte de bastantes instituciones y otros colectivos, parece como de gran folclore. Lo estamos viendo las inquietudes que hay en Santiago, primero ante las llegadas a Santiago, donde están ahí el Obradoiro, una serie de espectáculos, ¿verdad? Eso yo creo que lamentables, ¿verdad? Incluso vinculados con algunos símbolos políticos que ya creo que también agravan un poco esta situación, ¿no? Vincularlo a algunos colectivos con un tipo de bandera o simbología, con una cierta ideología detrás, ¿verdad? Y yo creo que está agravando, y eso yo creo que puede ser que sea un gran éxito para la comercialidad del camino y de los negocios que tienen alrededor del camino, pero se está perdiendo ese básico de la relación interior. Cuando digo relación interior, yo soy una persona agnóstica o racionalista, o sea, decir, pero por lo menos la vivencia humana, las personas, el cambio, da un sitio muy positivo. Y en la medida que este es un ámbito más cerrado, convergencias disidentes, como decías tú, tienen perfectamente espacio. Nadie pregunta, nadie, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? Sí, que más o menos lo tenemos todos claro, ¿no? Pero sí, ¿de dónde vienes, no? Entonces ahí todo el mundo mantiene ese respeto, que también en general se mantiene en otro tipo de viajes, ¿verdad? Perfiles más individuales y no masificados. Mantiene una... pero yo creo que en ese sentido, y en la con lo que hemos dicho, se puede perder mucho la filosofía, no te digo social, pero sí por lo menos a nivel personal de la vivencia, ¿no? Para pasar a ser sencillamente un... en el cual haces un viaje, o vas a una ciudad y te llevan al circo. Vamos, así que ya veo carteles que ves anuncios, sobre todo a partir de la parte bastante deprimente, ¿no? Cuando vas, por ejemplo. Nada, muchas gracias, sí. Sí, realmente yo, después de hacer esta investigación, bueno, estoy todavía en tránsito, digamos, de esta investigación, me preguntaba, ¿y por qué solo en el camino, no? O sea, ¿por qué este tipo de vínculos que establecemos o esta temporalidad que un poco anhelamos, que es la del camino, ¿no? De ir a nuestro propio ritmo, ¿por qué no se puede llevar más allá del camino? ¿Por qué se tiene que quedar ahí? Entonces, por eso también quise traer este tipo de teorías y de vivencias, porque creo que hay comunidades que llevan muchos años haciéndolo y vinculándose de forma distinta, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos trascender el Camino de Santiago y esa lógica simbólica también que se está perdiendo, como bien decía? No podemos también llevarla a cabo en nuestro día a día, ¿no? Porque no podemos vincularnos también con gente que no conocemos de nada y tener ese espectro de solidaridad como continuamente en nuestro moto, ¿no? de vida. Entonces, bueno, sí, es interesante todo lo que ha dicho, muchas gracias, porque realmente es una pena que yo creo que, digamos, está fagocitando
toda esta turistificación del camino, ¿no? Esta rigidez, esta linealidad, está imponiéndose verdaderamente, y ya no porque unos cuantos lo lleven a cabo, es porque si tú no lo llevas a cabo acabas fuera del albergue a lo mejor, o no llegas, ¿no? Como que decir, como que al final es como lo del metro en Madrid, si se va al metro pues al final acabas corriendo, es como al final te acabas fagocitando eso mismo de lo que huyes, y el camino quizás se pueda convertir en una experiencia, bueno, a día de hoy ya no es ir al Camino de Santiago, es que en verano imposible, es como, bueno, pues voy a escoger el momento del año en el que a lo mejor... Así que ya todo el mundo ha aceptado esa lógica de la turistificación y estamos un poco, pues, luchando contra eso. Así que, bueno, lo que nos queda un poco a lo mejor es trascender el Camino de Santiago y crear nuestros propios caminos de Santiago en nuestra vida, en nuestro día a día, vincularnos de formas distintas, tener pequeñas metas también de volver a nosotros mismos y un poco así, ¿no? No es pesimista la visión, pero sí que es verdad que hay una alerta de fagocitación capitalista del Camino de Santiago y, vamos, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, no sé si tenéis algún comentario más y si no, bueno, pues agradecerle una vez más a Rebeca la visión alternativa.